Mi ametralladora está llena de magias. Bueno, siendo las 11 pasaditas, 11:04, del otro lado del teléfono está Norma Ríos. Hola Norma, ¿me escuchás bien? Perfecto, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La verdad que para mí un gusto enorme poder charlar con vos al aire. Bueno, mucha expectativa, más en estos tiempos que están corriendo y más en esta fecha, hoy, 18 de septiembre, que recordamos a Julio López. Es una de esas tremebundas deudas de las democracias tan sesgadas que tenemos, ¿no? Pero además recordar a Julio López viendo, por ejemplo, como estaba viendo, la foto icónica de un presidente festejando la infamia junto a una cantidad de legisladores elegidos por los votos. ¿Cómo? Y realmente es como que da un escosor, ¿no? Acababa de abrir la computadora. Llamándolo héroes encima. Claro, y es realmente un escosor profundo. Qué bárbaro, ¿no? Cómo se tergiversan las palabras, ¿no? Héroes Julio López. No, claro, alguien que revierte su voto y es condecorado con un asado. Además, como uno, sobre todo para la gente de mi generación o aquellos que toda la vida estamos dale corriendo detrás de los distintos temas, cómo nos preguntamos cada mañana cuánto de todo lo que hicimos mal, ¿no? A veces yo tiendo a no serme culpable de lo que hicieron los otros, pero hay momentos en que indefectiblemente te tenés que preguntar qué cosa hice tan mal para que estos tipos estén gobernando. Es monstruoso realmente. Pero bueno. Siempre tenemos la sensación de que una sola vida no alcanza para cubrir los parches necesarios. Entonces siempre tenemos esa sensación como hasta de duelo. ¿Qué más tuve que haber hecho? Y quizás podemos empezar un poquito acerca de tus trayectorias y tus motivaciones. ¿Qué te motivó a involucrarte en la lucha por los derechos humanos? De hecho, entiendo claramente los procesos históricos que son un poco más complejos, ¿no? Y llevan bastante más tiempo que una vida. Bueno, yo empecé específicamente en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el año 97. Es decir, mi ingreso oficial, podríamos decirlo de alguna manera, está registrado en un diario porque firmo una nota. Alguien me llama y me dice, che, vos sabés que hay una nota. Yo era una dirigente bancaria de un montón ahí, la delegada de mi banco, qué sé yo, y estábamos en un conflicto hace un tiempo, y me llaman y me dicen, vos querés firmar una nota, qué sé yo, y al otro día me encontré en la contratapa, que todavía es histórica, de un diario firmando una nota en contra del jefe de policía de la provincia. Así entré, pero la razón era porque el 6 de septiembre, el 6 de septiembre del 96, un policía de la provincia de Santa Fe asesinó a mi sobrino, un obrero y estudiante, que era algo raro en la época ser obrero y estudiante, estamos hablando del 96, y lo asesinó para robarle una moto de alta cilindrada. Y habíamos iniciado una lucha en el 96, finalmente esto quedó comprobado en la justicia, el policía fue condenado a prisión perpetua, estuvo 19 años preso, 4 años después, exactamente el 6 de septiembre del 2000. Cuento esto porque también ahora siempre está esta falacia de que antes no pasaba nada, no mataban chicos, o a veces yo me indigno un poco porque encuentro quien para negociar mejor es la primera vez que conseguimos una condena. No, hermano, acá siempre hubo gente que peleó de una u otra manera. Eso hizo que, bueno, la PDH me había ayudado mucho, madres, familiares, hijos que recién aparecían, recién empezaban, desde el año anterior. Bueno, hubo una movilización muy grande porque fue una familia que tomó la decisión clara de no negociar y pelear hasta conseguir justicia, ¿no? Y lo logramos, claro. Claro que sí.
¿Tenés algún otro momento decisivo que haya reafirmado tu compromiso con esta causa? Decir, bueno, mi vida es esto, a partir de este momento yo le voy a poner todo a esto. No, claro, no, tampoco yo venía de la nada, digamos, mi compañero había estado preso en la dictadura, era una militante, yo venía de militar en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se llamaba en esa época, ahora es por los Derechos Humanos, y había militado toda la dictadura en una organización, ya hacía unos cuantos años que había dejado ese espacio y me había dedicado más a la cuestión sindical, digamos, como mucha gente en esa época, el objetivo era lograr un sindicato menos burócrata. Por suerte tampoco me alejé de eso y bueno, a finales de los 90, con la lista naranja en la bancaria de Rosario también se logró un sindicato que al día de la fecha, bueno, ha tenido un montón de mujeres secretarias generales y también ha logrado que no se vuelva a echar prácticamente más de 25 años a ningún bancario y que todos los bancos tengan sus comisiones gremiales internas, etcétera, etcétera. Es decir, siempre estuve rodeada un poco de gente que con distintos pensamientos políticos, porque partidarios, siempre tuvieron un mismo objetivo. La propia PDH tiene todos los partidos que se te ocurra dentro de ella, pero es la característica fundamental de lo que yo cuando decidí entrar, busqué una organización que no tuviera techo ni paredes que te acorralaran ni te encerraran en un pensamiento único. Y eso nos permite que a través del tiempo hayamos logrado una independencia muy pero muy grande, que no nos ahoga, digamos, el miedo a que ningún gobierno se enoje con nosotros. No sé si queda claro, digamos, no tenemos patrón, no tenemos dueño y no somos parte de una organización de ningún partido político. Esto es muy importante porque, bueno, no voy a detenerme a nombrarlos, pero vos sabés perfectamente como periodista que todas las organizaciones, qué sé yo, la Liga dependía del Partido Comunista, APEL depende del PRO, etcétera, no sé, PRO del PTS, después están las organizaciones con clara inclinación hacia el kirchnerismo, hacia el peronismo, y eso hace que terminemos en cosas tan tristes como una madre abrazada con un genocida como Milani, digo. Entonces después es muy difícil explicar que vos estás apostando tu vida todos los días en la calle o estás firmando 7 querellas contra los genocidas cuando pasan estas cosas, y han pasado en la Argentina, y nosotros a veces por piedad hacia la historia, a veces por un montón de razones, tal vez no hemos sido más duros o más claros en discutir algunas cosas con gente que, aunque no sea propia y no sea de tu partido, no las discutís, pero sí no nos callamos jamás. Sí, no nos callamos jamás. Yo tengo a Julio López cuando desaparece, mira, yo estaba en una charla en Rosario con Gruner y yo recuerdo que salimos a fumar, en esa época fumaba, a la puerta de la charla con Gruner, estábamos charlando y recibo el llamado de una compañera que era abogada de él, que no era Miriam Bregman, otra que en este momento no recuerdo. Lo lamento, pero no recuerdo. Menos conocida públicamente, pero también muy, muy, muy genia, que tenían los primeros juicios de esa humanidad, que me dice, mirá, está pasando esto, hoy desapareció, bueno, y yo salí corriendo, le digo, me voy, nunca terminé el curso con Gruner, y salimos, recuerdo, en Rosario con Ansafe Rosario. A la cabeza, en algún lugar de la historia debo tener la primera y única foto de un medio que nos sacó, donde salimos inmediatamente. Y a partir de ahí hicimos 6, 7, 8 marchas cada vez más grandes, hasta que hubo lo de siempre, ¿no? Las marchas llegaron
por algunas organizaciones, precisamente de derechos humanos, llegaron con algún tipo de arreglo al Consejo Municipal, y de ahí se empieza a diluir entre comisiones y qué sé yo, ¿no? Lo de siempre. Pero sí, nunca dejamos, recuerdo que durante más de 10 años, hace muy poco, saqué, por ejemplo, de mis redes o de mis mails o lo que sea, dónde está Julio López, y además no lo olvido nunca. Yo siempre digo que nosotros luchamos por encontrar a los 30.000 desaparecidos, pero así hubiera sido uno como Julio López. Eso está siempre en nuestra cabeza, con la certeza de que muy probablemente yo en vida no sepa nada de él y de lo que pasó con él, pero al menos que nunca se olvide, ¿no? No será el único, como siempre decimos, pero sin duda fue uno de los más importantes, siendo el papel que jugó y lo que significaba para nosotros, como en los comienzos de los juicios. Vos pensás que eso era el primer juicio prácticamente contra la impunidad histórica del genocidio, ¿no? Claro. Porque había habido juicios por la verdad, que también la PDH llevaba adelante, pero era el juicio penal, el que mandó en cana a Echecolás, pese a todo. Y que todos sabíamos que era él y no poder hacer nada, esta impotencia, ¿no? De saber que los genocidas los tenés ahí, están ahí, la gente los recuerda, los reconoce y demás, y sin embargo no tenés los elementos para juzgarlo. Por un lado, es muy triste, y por otro te muestra también que nosotros pudimos encarcelar a todos los genocidas. El proceso, si querés te lo cuento muy rápidamente, pero en tribunales comunes. No necesitamos ni tribunales revolucionarios ni tribunales internacionales, y ese es el gran mérito de el movimiento de lucha del campo popular en la Argentina, y también digamos de los organismos y organizaciones de derechos humanos, ¿no? Le cuento a los oyentes y quienes están viendo esto por las redes. Norma Ríos es una figura destacada en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH. Vas a escuchar en esta nota esa sigla, especialmente en la región de Rosario, reconocida por una lucha incansable de derechos humanos. Y de esto te quiero preguntar, has donado un archivo invaluable al Museo de la Memoria. Claro, porque viste que cuando se hacen cosas, imagínate que en el año 97, te estoy hablando cuando no teníamos fotos como ahora, y no teníamos filmaciones como ahora, y no teníamos demasiadas cosas, pero sí éramos algo novedoso en los medios de la época. Entonces todo lo que hacíamos repercutía en forma muy grande, sobre todo yo hablo de Rosario, ¿no? El archivo sobre Rosario. Y nosotros además era una época en que ya veníamos desde el principio de los 90, pero donde claramente definimos que el genocidio contra el cual se estaba peleando, y que no se hablaba de genocidio, no se te ocurra, eso es ahora con el diario del lunes, ¿no? Se hablaba de memoria, verdad, de justicia y demás, había dejado en el pueblo el genocidio económico. Digamos, todos los gobiernos post-dictadura tuvieron las condiciones, mientras, incluso y más que todo, mientras duraba la impunidad, tenían las condiciones perfectas para continuar, en definitiva, la política de la dictadura por otros medios y de otra manera. Y así llegamos a la mismísima dictadura con votos que es este gobierno, digamos. Cuando nosotros vemos apalear una persona en la plaza, una persona adulta mayor, te asombrás. Cuando ves gasear una nena, te asombrás. O sea, el grueso de la población o el periodismo vendido, algo que nos horroriza a todos y a todas, pero vos no podés olvidarte de que en el año 55, a las 12 del mediodía, bombardearon Plaza de Mayo. Digo, ¿qué podés esperar de estos tipos? Son exactamente los mismos, algunos que todavía sobreviven con cerca de 100 años, como Olivera, que murió hace muy poco, o sus crías, digamos. ¿Quién es en definitiva Villarruel? Es la hija del genocida Villarruel. Y así de seguido. La derecha en la Argentina ha sido siempre muy fascista y muy salvaje, no se ha detenido ante nada. Bueno, el padre de Franco es uno de los genocidas de la época.
no se ha detenido ante nada y sobre todo no ha sido castigado o no ha tenido la justicia que se merece el pueblo, básicamente. Nosotros a los genocidas empezamos a juzgarlo en 2009, imagínate. En todo ese proceso, vuelvo a tu pregunta, y al 97, 98, 99, nosotros veníamos luchando muy unitariamente con todo el campo popular acá. Y en esa lucha se hacía absolutamente de todo. Entre otras cosas, todo lo que tenía que ver con la defensa de una fábrica cerrada, la defensa de los bancos, que echaban gente, todo lo que se te ocurra que pasaba, como hasta llegar al 2001, viajamos a Salta, en la Plaza del Aguante, bueno, hablé en la Plaza del Aguante, tenemos infinidad teníamos el único video cuando mataron a Santillán, teníamos uno de los únicos videos que le habíamos hecho en Salta precisamente. Digo, es larguísimo de contar, ¿no? Habíamos viajado a Salta porque nosotros hicimos en Rosario el primer encuentro de derechos humanos nacional con más de 250 abogados y demás en el año 2000. Ahí vienen unos abogados salteños que lloraban, lo cual nos impactó a todos porque para llorar a un abogado no es fácil. Ahora estoy más acostumbrada en los juicios. Y después nos vamos todos a Salta, después vamos a Neuquén, después a Paraná, y bueno, después vienen las organizaciones ya que tenían todo claro con un relato que mató mucho de esa lucha. Entonces teníamos un momento que, insisto, llegó al 2001, nosotros en el 2001 mandamos una denuncia internacional a la ONU, porque somos consultores de la ONU en febrero del 2002. ¿Y por qué pudimos hacerlo? Porque estuvimos todos los días, todos los momentos y todas las horas en la calle. El local de la PDH era un búnker donde venía todo el mundo y demás, porque en el 2000 no había tantas organizaciones, sindicatos armados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si había, como en ese momento algunos de los famosos dirigentes de la CTA cerraron en Buenos Aires las puertas y la gente no podía entrar porque tenían que abrirlo a los vecinos y otros lugares. Digo, hay cosas de la historia que solamente por haberlas vivido te acordás. Entonces, creo que me olvidé tu pregunta. Era sobre lo que significó haber donado perfecto. tu Entonces, archivo. todo eso, ahí voy, era cierto. Todo eso, había muy poca gente que tuviera fotos. A mí me encantaba sacar fotos y la situación económica, yo era bancaria, digamos que no me sobraba la guita, pero entre los que conseguía y los que compraba, yo me compraba absolutamente todos los diarios. En el interín, que eran 3 en Rosario, en el interín nosotros estábamos peleando por el Museo de la Memoria. A ver, yo te estoy contando, al mismo tiempo peleábamos por el Museo de la Memoria, hacíamos los scratch que me parece que merecen un capítulo especial. Salíamos a la calle a marchar, trabajábamos, por supuesto, teníamos hijos, etc. Es decir, era un poco volver a los 70 y hacer todo al mismo tiempo. Creo que fue una de las épocas más grandiosas también de la militancia, por eso para mucha gente después se deprime, porque bueno, ahora tenés que sentarte más, pensar más, porque tenés que cuidar a los compañeros, porque no podés salir a hacer todo lo que se te antoja, porque como yo le decía ayer en una charla a los más jóvenes, nosotros siempre nos dedicamos a priorizamos lo legítimo y no lo legal, porque no es legítimo hacer un piquete para conseguir una casa, pero es absolutamente legal que los niños no duerman en la calle y que tengan una casa, ¿me entendés? Entonces encarábamos un montón de luchas con muchos resultados y todo eso lo íbamos registrando, ya sea con mi pequeña camarita, después fui teniendo una cámara digital, qué sé yo, y un día nos encontramos con que yo tenía, qué sé yo, en mi casa una habitación de 4x4 con todas sus paredes repletas de papeles, total y absolutamente desorganizados. Eventualmente tenía una carpeta que decía, qué sé yo, tal cosa, y por ahí me piden un papel todavía el día de hoy, y lograba encontrar algo de todo lo que quería. Bueno, finalmente cuando en el museo, por el cual habíamos peleado tanto, queda una directora, lamentablemente hoy fallecida, muy joven la compañera, Viviana Nardoni, yo tengo absoluta confianza en ella y en su personal, y le damos, hay más de
25.000 documentos, qué sé yo, no tenemos clara la cantidad. Hay mucho material sobre eso en las redes. Yo todo lo que cuento lo vas a encontrar todo en las redes, o con declaraciones mías o en la historia. Y muchas debo tener, qué sé yo, 10.000, 15.000 fotos que las estoy intentando limpiar, porque es un trabajo tan serio que o hago eso o estoy en la calle. Da la casualidad que volvemos a estar en la calle con los jubilados, sobre esto, sitios de memoria, sí, con todas las injusticias que vemos, ¿no? No me queda mucho tiempo para sentarme. Te quiero comentar, hacer una pregunta sobre esto último, ¿no? ¿Qué se están vulnerando todos los derechos? No queda uno sin vulnerar prácticamente, desde los niños, lo grande, la educación, la salud, no queda uno. ¿Qué se puede hacer para mejorar la protección de los derechos humanos? Bueno, mira, lo más importante es interiorizarte de la realidad tal cual como es. Porque yo digo la verdad, por ahí vos viste, en un solo hecho todos creemos tener la verdad y depende de nuestra ideología, de nuestra cuestión subjetiva, y puede cambiar un poquito, pero si vos ves que están gaseando a un jubilado, no lo podés disfrazar. Digo, por más que Villarroel y sus infames intenten disfrazar el genocidio en la Argentina, todo el mundo hoy, cuando no tiene para comer, cuando no tiene trabajo en blanco, debería conocer que ese mundo se cambió con un genocidio, se cambió con sangre del pueblo, se cambió con muerte, con desapariciones, con tortura, con robo de niños y asesinando a sus madres. Todo el mundo debería saber que los juicios de lesa humanidad no son venganza, que nosotros lo hacemos, porque vos fíjate, nosotros ya lo pasamos, ya está. Hace 50 años fue lo terrible, pero cómo todavía se plantaron sus raíces para que ese árbol de maldad siga dando ramas, ¿no? Y cómo esas ramas todavía ensombrecen a muchos jóvenes que hoy no tienen posibilidades. Y entonces entender que el genocidio fue un proceso económico que impidió que un país que era relativamente para todos, no había pobres, yo era muy pobre, pero al menos teníamos posibilidades. Yo nací prácticamente en una casa con techo de chapa y piso de tierra, y pude llegar, qué sé yo, a ser gerente de un banco, ser profesora, no llegar a la universidad por una cuestión geográfica, no me animé a dejar a mis viejos, pero digo, solo, pero esta cosa era posible mientras que hoy realmente los chicos no llegan ni siquiera al centro porque no tienen plata para el colectivo. ¿Se entiende la diferencia? Pero claro Nosotros que sí. Yo vine en el 78 de Rosario, obviamente rajándome de mi ciudad, y porque era profesora, daba clases en una escuela secundaria, y durante muchos años odié a la directora porque dije que maldita, mira lo que hizo. Claro, la mujer hizo lo único que se podía hacer en esa época, quemó todo mi legajo, qué sé yo, me desconoció por completo, y cuando me fueron a buscar, no sabían quién, nunca había estado ahí. Entonces me dijeron, mira, andate, qué sé yo. Bueno, me fui de la ciudad y en definitiva vine a un lugar que desconocía, pero total y absolutamente, era incapaz hasta de nombrar las calles de Rosario, y mandé 5 cartas y estoy hablando de enero del 78, conseguí 5 lugares para trabajar, elegí el que más me pagaba. Claro, uno lo cuenta ahora, el que me quedaba más cerca, el que me gustaba más, y ahí estuve 15 días porque encontré en un ascensor una amiga que me dijo venía a un banco, que bueno, ahí estuve como 35 años después. Mirá. Que me pagaban fortuna. Digo, esto que uno lo cuenta hoy, porque no era que tenía el conocido, le tenía que ir a buscar a un diputado que me diera un curro, esto era normal. Entonces para los chicos a veces uno les cuenta estas cosas y parece que fuera un milagro, ¿no? Ese era el mundo que destruyeron por completo, ¿no? ¿Y cómo ves la juventud en relación al discurso oficial sobre la teoría de los 2 demonios? yo tendría que contestarte una grosería, pero hay algo que es muy llamativo. En los momentos más tremendos, digamos, en que estos tipos arremeten, no ya
no ya con el negacionismo, porque negar es decir, mirá, no fue tan así, no fueron tanto los muertos. Yo estoy convencida, absolutamente convencida, que son muchísimos más que 30.000. En el laburo de 30 años en los juicios de lesa humanidad, de leer denuncias, yo soy secretaria de lesa de todo el país en la organización, conozco y he estado en todos los juicios del país. Nosotros tenemos 24, 25 querellas en todo, 25 en todo el país, en 14 lugares y 2 en Italia. El ir cada día a escuchar y demás me da la pauta de que hay un grupo de gente que sostenemos que han sido mucho más. Eso, decir que eso es mentira, que lo que nosotros decimos es mentira, no importa que seas tan negacionista como para negar hasta lo que hacen los tribunales federales, locales de cada lugar, pero bueno, es una cosa. Ahora lo que hay es una reivindicación. Ahora le quieren hacer creer a la gente que eso estuvo bien, porque había que terminar no sé con qué, no se atreven a decirlo, pero que estuvo bien, y eso se traslada en la represión a muchísima menor escala que puede llevar adelante una mina como Bullrich. Yo la tengo denunciada penalmente a Patricia Bullrich en el año 19, mirá qué poca visión la mía para quedar bien con el poder, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre hago esta diferencia, esta comparación, no diferencia, esta comparación. Nosotros la denunciamos a Janine Áñez por genocidio y la denunciamos a Patricia Bullrich por la muerte, por todo lo que ejerció siendo poder con Macri, la muerte de Maldonado, Rafael Nahuel, etcétera. Nosotros tuvimos mucho que ver en esa lucha, que incluso por momentos se enfrentó hasta la familia y que hoy los jueces nos dan toda la razón, ¿no? Somos una de las únicas querellas que quedamos peleándola en serio, no para los medios. Yo viajé muchísimo al sur, fui parte de las 3 personas de organizaciones y las 3 de la PDH que estuvimos en el primer allanamiento, cuando se encontró el famoso collar y demás. Bueno, una cosa. Cada hecho es una historia, ¿no? Y entonces, decía, Patricia Bullrich es hoy poder intocable en la Argentina y Janine Áñez está presa. Digo, esto te muestra cuando un pueblo sale determinado a luchar y cuando no. Con respecto a los jóvenes, hay esta contradicción que yo decía de que mucha gente le echa la culpa a los jóvenes de muchísimas cosas, incluso de que haya ganado un Milei y una Villarruel, pero yo en realidad me sentaría a pensar un poco más en eso, porque en definitiva acá yo sé perfectamente que a Milei lo votaron, por ejemplo, los maestros, lo votaron la gente de ATE, que le decían que los iba a echar y los iba a dejar en la calle, le votaron los jubilados, es decir, los jubilados venían de un proceso donde habíamos logrado que se jubilen miles y miles de personas que habían quedado sin nada en los procesos anteriores, que habían sido despedidos después de 20, 30 años y no podían jubilarse. La plata de la jubilación queda en el país, la plata de la jubilación no se va a Europa ni a las offshore de Centroamérica, a ver si se entiende. Los jubilados compran en el boliche del barrio, en la tiendita, el regalo para su familia, todos compramos porque además si hemos trabajado o no, somos una generación que aprendió a vivir sin nada y a ahorrar y que si siempre nos queda un resto. Entonces yo no quiero echarle la culpa a los jóvenes porque ellos cuando hay una actividad, mira, ayer hice una actividad en la escuela de periodistas, fuimos a dar una charla, había más de 100 jóvenes, y yo dije, bueno, era de las 10 a las 12, empezó 10 cuarto, yo dije a las 12 menos 5, estos empiezan, primero pensé que iban a mirar el celular, ¿viste? Porque está este prejuicio, a esto voy, de los jóvenes. No miraron el celular, no solo escucharon atentamente, sino que eran las 12 y no se iban, eran las 12 y cuarto, no se iban, eran las 12 y media y seguían preguntando. Entonces digo, a los jóvenes les interesa porque hay una historia que no se las contó nadie, empezando por su familia, siguiendo por sus maestros, que más allá de el sesgo claramente autoritario y bastante de derecha servil que tienen en general, con honrosas excepciones, cuando uno habla de excepciones es porque algo está mal,
tienen mucha curiosidad, porque ellos también necesitan saber por qué tienen una vida tan compleja en este momento, por qué no tienen acceso ni van a tener en toda su vida, al paso que van a un departamento de 3x4, una pieza para vivir, digamos. Vos pensás que los jóvenes están absolutamente sin posibilidades, a menos que sea hijo de una rancia familia sojera o alguien que tiene mucha espalda, o alguien que les haya regalado un departamento, una casa, un terreno hace mucho tiempo. La otra es ir a vivir a la casa de mamá y papá a los 35 años, estar ahí, no tener trabajo, estar deprimido. ¿Quién no va a estar deprimido? Hacer una casita arriba de la casa de los viejos o en el patio, lo cual de alguna manera no corta ni siquiera las posibilidades de tener tu propia vida. Y los chicos llegan un 24 de marzo y tenés 100.000 en la calle, y son jóvenes. Hay la cantidad de gente adulta mayor que va a una marcha es bastante pequeña, un 24 y demás, por lo largo, por lo cansadora, puede estar en el final de la marcha y demás. Pero los jóvenes son los que te nutren estas actividades, van con sus hijos, con su familia, no tienen empacho en marchar. Digo, entonces hay que analizar un poco. Yo será que, bueno, siempre voy a favorecer a los jóvenes. De hecho, mi organización tiene una secretaria de 30 años. Digamos, yo he cambiado mis presidencias por gente muy joven. Digo, no sé, yo siempre apuesto porque para mí nosotros tenemos que dejar un poco la experiencia que tiene todo adulto si no se ha pasado la vida tomando mate en el sillón, pero abrir muchísimo la cabeza a todo lo que sea jóvenes, ¿no? A todo lo que sea las nuevas perspectivas. Ellos a veces tienen cosas que yo los miro y les digo, ¿en serio? Porque se les ocurre cada cosa y bueno, y la llevan adelante bárbaramente bien. Nosotros los abogados, por ejemplo, de esa humanidad tienen 35 años, 25, 40, digo, y son militantes. Los abogados de nuestra organización acá en Rosario no cobran una moneda, en ningún lugar del país cobran nada, acá son los jóvenes. Nuestros abogados no cobran, y el otro día alguien nos dice, a vos te consta que no cobramos para ayudar, y el otro día alguien nos dice, che, pero ustedes van a tener que empezar a cobrar, porque escucha esto, la gente no les cree que ustedes no cobren, que no logren algo. Yo me la quedé mirando y digo, pero ¿de qué me estás hablando? Porque justamente lo que combatimos, decir ser parte, qué sé yo. Bueno, después tenemos cosas, ustedes me preguntarán. Se podría decir que así como dice el presidente, que el mercado regula todo, el mercado aparentemente regula la veracidad también. Sí, viste, pero además me lo dice una compañera que con muy buena intención dice, tendríamos que claro, porque nos ha pasado, sobre todo en el pasado, ahora estamos aprendiendo, que ponemos un abogado para un caso, ponele de gatillo fácil o una detención, qué sé yo. Le ponemos un abogado, le decimos al abogado, lo convencemos, que vaya gratis, qué sé yo, qué. Al otro... Sí, justo. ¿Hola? Sí, no, entró un llamado por el teléfono de la radio. Bueno, entonces lo convencemos al tipo, al abogado, porque además los abogados, qué sé yo, tienen sus cosas, porque tienen que comer, que vaya gratis. Y vamos y nos encontramos en el mostrador del juez o donde teníamos que ir, con la familia y con otro abogado. Y le decimos, pero si te dijimos que el nuestro era gratis. No, pero me dijeron que este es mejor, qué sé yo. Claro. Y detrás de eso le puso $1.000. Y viste, nosotros nos quedamos mirándolos, bueno, está bien, y nos vamos. Entonces ahora, además los juicios, nosotros tenemos juicios, por ejemplo, contra 22 milicos. Y la postal es esta, 22 milicos, 11 abogados para defenderlos. Y del otro lado, una abogada nuestra, una fiscal, 2 muchachas muy jóvenes, y arriba observando yo y la presidenta de la PDH de Rosario. Entonces decimos, che, no van ni las víctimas, porque los juicios demoran 5, 6, 10 años, y por ahí ya ni la víctima le interesa, ni ya está, ya pasó. Entonces, viste, cada vez tenemos que pensar mucho más en eso. Hay otras cosas que no, otras cosas yo fui, algo bastante insólito, no se acostumbra. Fui testigo de concepto defendiendo una amicus curiae por un caso
de gatillo fácil, donde los dos asesinos, policías padre e hijo, hacía 8 años que estaban libres y salieron condenados a 15 años en ese momento. Bueno, esas alegrías no necesitan plata, ¿viste? Y calmar el dolor de esa madre no necesita plata, está claro. Norma, te Tenemos agradezco infinitamente bueno, esta predisposición para contarnos qué hace, qué hace APDH. Si alguna persona está pasando por alguna situación que atenta contra un derecho básico, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer hoy en día? Y bueno, nosotros en realidad lo que hacemos muchas veces somos como un intermediario entre nosotros y el gobierno. Si nosotros tenemos como caminos. Primero, nos munimos de todos los elementos, porque si vos vas directamente a quejarte, qué sé yo, a hacer un escándalo, donde podés salir en un medio, no sé, hay 1000 formas según la lucha, y no pasaste por nadie, ninguna autoridad, te pueden salir muy claramente a decir de qué están hablando si yo no sabía. Entonces buscamos los caminos. Primero hacemos la nota, el reclamo, que yo, que depende de la velocidad de la cosa. Mira, te cuento un ejemplo. El otro día teníamos un caso de un abandono de personas. A mí me llegó, viste, como está en todos los temas, así del aire, llegó a mi escritorio este tema. Después me gustaría contarte 2 cositas de los scratch en la época de los conocidos. Vale. Y entonces, si tengo tiempo, si no otro día. Y entonces, bueno, hablamos con un funcionario, me comunico con un amigo que conoce mucho más, porque era un señor con discapacidad y estas cosas, de la Fundación Emperador, y tenemos la tratativa, y pasa un día, pasa 2, pasa 3, ¿viste? Nos contestan, sí, ya está, qué sé yo, pero nosotros no veíamos nada. Creo que algo estaban haciendo, pero bueno, al no verlo, bueno, insistimos, pasaron 15 días, y finalmente nos dieron una reunión y bueno, ahí medio como que le dijimos, mira, o resuelve o te lo llevamos al escritorio y te lo dejamos ahí, las condiciones del señor no te las puedo contar. Era un perro de esos que encontramos en los videitos de los progres, era mucho mejor tratado que este hombre. Pero te quiero decir, y entonces en 24 horas lo teníamos resuelto. Y a veces uno se pregunta, che, ¿tengo que llegar a esto? Pero teníamos todas las notas, los llamados, todo registrado, cosa de que si teníamos que llegar a alguna situación extrema, teníamos los antecedentes y los fundamentos de por qué lo hacíamos. Digo, esto es una lucha constante, porque además no están, te diría que hasta no están los elementos. Ahí nos enteramos de que en toda la ciudad de Rosario, que tiene más de 1 millón de habitantes seguro, hay 15 a 20 lugares para poner personas que están abandonadas y que no tienen nada, ¿no? Que no tienen pensión, que no tienen jubilación, que no tienen nada. Si tienen eso, es mucho más fácil porque cualquier institución lo cobra y se lo lleva, ¿no? Pero, digamos, se hace un trámite mucho más burocrático que resuelve, pero al no tener nada. Entonces, esto que yo te estoy contando, que parece una anécdota, se une a algo fundamental en este momento. ¿Qué va a pasar con la gente que no tenga jubilación dentro de 10 años, 15 años, 20 años? ¿Se van a jubilar los jóvenes que hoy tienen 30 y están trabajando? Digo, hay preguntas muy importantes hacia el futuro, que si los jóvenes no toman en sus manos como elementos de lucha o como fuera, la van a pasar muy mal. No va a hacer falta otro genocidio, el genocidio ya está, nos falta el remedio para el cáncer, nos falta el remedio para el SIDA, los remedios de todos los días cuestan 70, 80, 150 mil pesos en jubilados que cobran 250 o 300, y así cobrarán 600. Sí, ni hablar de las tarifas de Lujas. Esto no es un genocidio, no. La vacuna para el dengue la conseguí a 120 mil pesos, 90 mil, y cada vez va a costar más. Por eso es que se dice que ya no necesitan un golpe de Estado o desaparecer gente ya directamente. Es una dictadura democrática esta. Totalmente, pero además sin oposición. Sin oposición. Además, es decir, porque ayer me comentaban, dice, bueno, uno no puede decir que es porque lo votaron. Primero, sí lo votaron. Segundo, sí mantiene un altísimo nivel de adhesión en la gente que más se está cagando de hambre, vamos a hablar en castellano. Y segundo, que
tiene un nivel de adhesión y una falta de lucha, es decir, porque está bien que salgan los jubilados, está bien que salga ATE, está bien que salga SAFE. Ahora, ¿dónde está el resto de los sindicatos y la dirigencia político-partidaria de la oposición? Bueno, por ejemplo, la CGT estuvo, pero a 2 cuadras. Se retiró y después empezó la represión, el operativo limpieza todo tiene que ver con todo. ¿Por qué Bullrich. maltratan a los presos en la cárcel y por qué no los ponen a trabajar y por qué no les dan y no los ponen a trabajar? Porque una cosa era la cárcel de Coronda antes del genocidio y otra después, porque ahora tiene contratistas que cobran fortuna al Estado y porque ahora tienen el jefe de policía, el guardia cárcel, qué sé yo, que tienen carnicería en su casa de lo que nos comen los presos y después están muertos y con un salvajismo y porque es así, viste, todo tiene un porqué. El problema es que la gente, cuando vos le sacás la comida de la boca y cuando tu objetivo único termina siendo cómo sobrevivir el día 15 del mes o el día de mañana o la semana que viene, y le importa muy poco lo que pasa. Ahí hay un tránsito hacia la comprensión ideológica del problema que está pasando que no se rompe fácilmente, ni se llega fácilmente. Eso es así. Es decir, es mucho más lindo ir a tu casa, escuchar, qué sé yo, ver la Susana y al otro día levantarte y seguir siendo yugado, torturado en el laburo, qué sé yo, pero bueno, lo pasaste y así se les va la vida. Esto pasa mucho, hasta que llegan momentos en la historia muy particulares, que no son muchos. Yo te decía que, por ejemplo, ahora una pregunta que tiene que ver el pasado con el presente. Te hablaba de los scratches. Nosotros acá teníamos una comisión de scratch de más de 40 organizaciones, comienza en el 97 y se termina, no es por casualidad, en el 2003-2004. Y yo les decía, nosotros los genocidas los denunciaron, los buscamos, los investigamos, los encontramos, los escrachamos, los juzgamos, los condenamos, los mandamos a la cárcel. En ese proceso nomás pasaron 20 y pico de años y ahora los quieren soltar. ¿Qué tenemos que hacer con esos tipos? Yo dejo la pregunta, yo no doy respuesta en este caso. Nos quedamos entonces con esa pregunta, Norma, y te agradezco infinitamente esta hermosa charla tan sustanciosa, de la cual nos quedan un montón de conceptos, preguntas y también un modo de ejemplo de lucha, fuerza y esperanza. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y será hasta la próxima. Claro que sí, no va a faltar oportunidad. Gracias, Norma. Hay que tener muchas ganas de seguir luchando. Nos quedamos con eso. Norma Ríos, incansable, ahí estando junto a los derechos humanos. Gracias. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días. Es así que el tiempo no para, siendo las 11:47. Te dije, quédate a escuchar la entrevista. No lo vas a escuchar todos los días. Lo que sucede aquí no sucede en otros medios. Lo aprovechás acá con nosotros. Gracias por estar. Gracias por estar ahí poniéndole oreja. Vamos a distender un poco con algo de música y volvemos en los últimos minutos de ¿Y ahora qué? Dentro del formato de la noche LH. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar